Hola artistas, ¿cómo están? En este video vamos a aprender el cómo sombrear un dibujo de forma realista. Si quieres aprender cómo hacerlo, pues quédate hasta el final de este video. Y sin más que decir, pues comencemos. Esta es la segunda parte de cómo hacer un retrato paso a paso. La primera parte te enseñé del cómo hacer el boceto con la mejor técnica para dibujar rostros. Si quieres saber cuál es, aquí te dejo una tarjetita y en la descripción ese video para cuando lo termines te regreses nuevamente a este video y no te quede ninguna duda. Y ahora sí, podemos comenzar. Los materiales que yo utilicé para hacer este dibujo son un lápiz 2H, un lápiz HB, un lápiz B, 2B, 6B, un portaminas, una goma, un sacapuntas, un algodón, cotonetes o hisopos, papel de baño, un difumino y obviamente el boceto del dibujo que vamos a utilizar. Pero antes tenemos que tener en cuenta puntos muy importantes para que tu dibujo no te salga mal. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Tener siempre la imagen de referencia a blanco y negro. Esto es muy importante, pues cada lápiz tiene una tonalidad distinta y por supuesto la imagen también lo tiene. Hay tonos muy claros que parecen color blanco, pero también con un tono color gris muy claro. Esos tonos los vamos a hacer con el lápiz 2H y los tonos más oscuros los voy a hacer con el lápiz 6B. Siempre usar una capa base. Esto también es importante, pues no tenemos que ir directamente con el tono más claro o más oscuro. Siempre tenemos que tener un tono base. Por lo general, siempre el tono base es el HB, que es el lápiz intermedio. Pero en este caso yo voy a utilizar el 2H, porque la piel es muy clara y si uso el HB sería más oscuro. No remarcar. Esto es muy común en todas las personas que están iniciando y es un error. En el realismo no se remarca. Si quieres hacer tonos muy oscuros, simplemente es agregar capa tras capa, pero con una presión suave, para que no dañes ni la hoja ni el dibujo. No intentes hacer el degradado con el difumino. El difumino es una herramienta muy importante, pero este no se ocupa para hacer degradados. Siempre intenta hacer el degradado que necesites con el mismo lápiz. Después puedes conseguir a difuminarlo con un algodón o cotonete. Y por último, darle un acabado con el difumino. Afila la punta cuando sea necesario. A veces necesitas afilar la punta para hacer trazos muy delgados, como serían las pestañas, las cejas o el pelo. Pero si tu punta está chata, va a perder realismo. Así que ten tu punta bien afilada en esos casos, porque en otros casos vas a ocupar la punta chata, como por ejemplo para tener un difuminado más uniforme. Intenta resaltar las características de la persona. Cuando hacemos un retrato casi siempre nos sale mal, y es porque no se parece. Trata de encontrar esas pequeñas cosas que hacen diferente a esa persona y hazlas resaltar. Un caricaturista siempre hace esto, y cuando resalta algo de ti físicamente que te caracteriza, ya le encuentras el parecido. En mi caso, Billie Eilish se caracteriza por sus ojos y la ceja, y eso tienes que hacer para que tu dibujo encuentre el parecido. Teniendo estos puntos en consideración, podemos proseguir con el dibujo. Simplemente te estaré mostrando el lápiz que usé en cada parte de este retrato. Ya con los consejos que te di al principio es más que suficiente. Deja volar tu imaginación y toma el tiempo que sea necesario. Yo al hacer este dibujo me tardé alrededor de 8 horas. Tú puedes tardarte más tiempo para que te salga mucho mejor. Cada parte del rostro, como los ojos, la nariz, la boca, incluso hasta el pelo, tienen cada uno ya un tutorial para que puedas aprender a hacerlos de forma fácil y sencilla. Y déjame en los comentarios qué elemento del rostro es más difícil para ti dibujar.
be that way. Fall apart twice a day. I just wish you could feel what you say. Sure, never tell, but I know you too well. Got a mood that you wish you could sell. If teardrops could be better, there'd be swimming pools in Bamara. Though the tide does is what makes you a whore. If I love you, was a promise, would you break it if you're honest? Tell the mirror what she knows she's heard before. If I losing feeling is getting old. Losing feeling is getting old. Hurt, I can't shake. We've made every mistake. Only you know the way that I break. If teardrops could be better, there'd be swimming pools at Bamara. Though the tide does is what makes you a whore. If I love you was a promise, would you break it if you're honest? Tell the mirror what you know she's heard before. Y así finalizamos con la explicación de este retrato. Si te gustó este video y si te divertiste y te la pasaste bien, ¿qué esperas? Y suscríbete a este canal, así no te perderás de ningún otro video muy interesante como este. Y recuerda que todo lo que te rodea es arte. Nos vemos en un próximo video.